Prepárense para los problemas y más vale que teman, y hasta ahí voy a dejar el lema del equipo Rocket porque sinceramente no quiero causar pena ajena diciendo todo el lema de estos personajes, aunque seamos honestos, creo que muchos de nosotros nos lo sabemos, puesto que en nuestra adolescencia temprana, en muchos otros para su infancia, algunos ya de los más jóvenes fans de la franquicia pues lo verían ya años después de que se emitiera por primera vez, pero conocemos bastante bien a estos personajes, conocemos su lema y ¿por qué no decirlo? Creo que también se les tiene bastante cariño dentro de la propia franquicia de Pokémon. Vamos entonces con el análisis de estas tres minifiguras en formato de bloques de construcción de Jessie, James y Meowth. O por su nombre original tenemos a Musashi y a Kyojiro, y a Meowth, que evidentemente son una referencia a Miyamoto Musashi y a Kyojiro Sasaki, dos de los más grandes samuráis o de los más famosos en la historia de Japón. Curiosidad de Jessie, el nombre de su mamá es Miyamoto y bueno, el nombre de ellas juntas forman el Miyamoto Musashi. En fin, vamos entonces con el análisis de esta tercia de figuras que me parecen bastante interesantes. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos entonces a analizar una por una estas figuras en el orden en que se presentaban. Ellos terminaban diciendo Jessie, James, o como lo conocimos en español latino, Jaime Memes, gracias al doblaje de José Antonio Macías. Creo que a todos se nos quedaron las frases de James en la presentación. Y bueno, ese es el orden que vamos a seguir al final, Meowth, para analizar esta serie de tres minifiguras. Por lo tanto, nos quedamos con la minifigura de Jessie. También un saludo muy especial a Syncrom, que prestó las figuras para el presente análisis. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a obviar el hecho de la placa, o bueno, lo vamos a obviar más adelante con James, porque también la va a incluir. Y bueno, rápidamente tenemos una placa base de 4x3 que nos va a servir para equilibrar y también para exhibir las figuras. En el caso de la figura de Jessie sí nos va a ayudar con el equilibrio, ya que la pieza que recubre la cabeza, que en el caso de esta minifigura en particular es el cabello, hace que le gane un poco el peso, bueno, no un poco, por completo, le gane el peso hacia atrás y no es posible equilibrarla sin la base, que por fortuna sí la tenemos incluida en esta minifigura. Por lo demás, vamos a comenzar el análisis como ya es costumbre por los accesorios. Vamos a tener un solo accesorio para ambas figuras, o mejor dicho, ambas van a tener el mismo accesorio que va a ser su Pokébola, que recordando la primera temporada, en el caso de Jessie era para un Ekans, que posteriormente evoluciona a Arbok, y para James era para un Koffing, que posteriormente ya lo vemos evolucionar en Weezing. Y tenemos la misma Pokéball, o la misma Pokébola que vimos en la minifigura de Ash. Es básicamente una esfera, pero sí tiene detalles en la escultura que nos van a ayudar a que este sea un elemento más reconocible dentro de la franquicia, tales como el botón con el cual se activa este pequeño dispositivo que contiene Pokémon, y también la línea negra que va tanto a rodear el botón como a recorrer la circunferencia de la Pokéball. También la tenemos esculpida. Respecto a aplicación de pigmento, vamos a tener aplicación roja para la parte superior, aplicación metálica, bueno, gris metálica para el botón y aplicación negra para la línea, que viéndola aquí a una escala superior por el propio video, o gracias al propio video, pues nos damos cuenta que tenemos un pequeñísimo faltante en la aplicación del mismo para la Pokéball de Jessie, pero no es algo que comprometa el valor de exhibición de esta pieza. Y también convengamos que se trata de una minifigura, o se trata de una serie de minifiguras no oficiales. Por lo tanto, y considerando esto, creo que dentro de todo el control de calidad es bastante bueno, o al menos lo poco que llevamos revisado hasta el momento aquí en el video. Para la figura de Jessie, ¿qué podemos decir de esta? Que respecto a las impresiones del cuerpo, además de que me parece que están bastante bien ejecutadas, tenemos la paleta de colores que respeta la variante de uniforme que utilizan ellos, porque el uniforme clásico del equipo Rocket, y que corríjanme en la caja de comentarios en caso de que esté equivocado, debería de ser gris, completamente gris, casi negro, pero Jessie, James y Meowth, bueno, no, Meowth no utiliza el uniforme. Jessie y James llevan la variante blanca. Incluso el lema que ellos pronuncian es una variante, digamos, un poco más light, poco menos agresiva del lema original del equipo Rocket. Si analizamos la figura desde la parte inferior, nos vamos a dar cuenta que tenemos bien impresas las botas altas que utiliza Jessie. Las vamos a tener en gris metálico, este mismo color que vimos en las figuras las minifiguras de la franquicia de Chainsaw Man. Vamos a tener líneas que nos van a ayudar a delimitar tanto las puntas de las botas como las suelas
y algunas líneas del movimiento del propio material del calzado a la altura del tobillo y a la altura de la rodilla. Posteriormente vamos a tener una franja de color piel para la porción expuesta de las piernas de Jessie. Vamos a tener una franja ligeramente más oscura hacia la parte superior, la cual va a estar simulando la propia sombra de la minifalda que utiliza Jessie. Para la propia minifalda no tenemos grandes aplicaciones de pigmento, salvo la línea negra que va a delimitar el límite de la misma, y esta pequeña aplicación en pigmento gris que simula el pliegue de la falda, aunque personalmente creo que creo que no debería de estar ahí. ¿Y por qué no debería de estar ahí? Porque creo que es demasiado oscuro. Creo que simplemente luce como si la figura tuviera una mancha de pintura. No le encuentro forma de nada, aunque no está mal y coincide con el sombreado que vamos a tener para los costados de las impresiones de la falda. Esto ya entrando al torso de la figura, y también el sombreado en la casaca que utiliza. Creo que se hubiese visto mejor si no tuviera esta aplicación de pigmento en la parte central de la falda. Subiendo hacia el torso de la figura podemos ver que la aplicación de color piel para el abdomen de Jessie coincide con el tono que tenemos en las piernas, lo cual me agrada para que tenga coherencia, o para que tengan coherencia entre sí las piezas que componen esta minifigura. Vamos a tener sombreado en un color más oscuro, tanto para el ombligo como para los costados, y delimitar un poco el abdomen de Jessie, que por cierto, hay algo que yo siempre me pregunté desde que vi la serie cuando era niño. Recuerdo que un alivio cómico muy recurrente en la serie, muy recurrente en la serie, era que Brooke se enamorara o gustara de cuanta chica se le pusiera enfrente. Tanto entrenadoras, las enfermeras Joy y las oficiales Jenny, otras competidoras que luchaban contra Ash, etcétera, 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 pero jamás se fijó en Jessie. No, es algo que jamás entendí por qué. Pero bueno, continuando con el análisis de la figura. Para la casaca podemos ver el color blanco clásico del uniforme que ya habíamos mencionado, la R bastante grande. Viéndola de cerca nos percatamos que no está completamente centrada la aplicación de pigmento rojo. Aún así, no es que luzca mal. Viendo la figura en su escala real, es casi imperceptible. Para la parte trasera vamos a tener simplemente la continuación de las impresiones de acuerdo al diseño del propio personaje. Tenemos la línea de color piel de la porción descubierta que utiliza Jessie, y vamos a tener impresiones grises para la caída de la tela en la parte superior, y también para la prenda que utiliza, no sé si sea una blusa, un top o algo por el estilo, que utiliza Jessie debajo de la casaca. Los brazos de manera natural van a ser piezas en color gris metálico bastante oscuro, y vamos a tener aplicaciones de pigmento blanco a la altura de los hombros, que aquí están más cercanas ya al torso de la figura de lo que hemos visto en otras figuras de otras franquicias, lo cual también me agrada. Y también tenemos aplicaciones de pigmento gris en los hombros para la caída de la tela, y de pigmento negro a la altura de los brazos para simular el propio movimiento aquí no voy a decir de la tela, sino no sé canónicamente de qué sean, o si en algún momento lo hayan especificado, plástico, piel o lo que sea de lo que estén hechos los guantes, tanto de Jessie como de James, aunque los de Jessie son mucho más largos que los de James, puesto que los de James únicamente van a llegar a la altura del antebrazo, poco antes del codo, y los de Jessie sí le llegan a la mitad de los bíceps. Ahora vamos con el rostro, de hecho con los rostros, porque vamos a tener un rostro alternativo en esta minifigura. El rostro base que tenemos nos muestra a Jessie con el diseño característico que vimos en el anime, con los labios en rojo, con una sonrisa de confianza, con los ojos un tanto angulares que tiene el personaje, las cejas delgadas, y aplicaciones de pigmento bastante ligeras sobre los párpados, para darle un poco más de expresión al propio rostro. Pero en la contraparte podemos ver aquí un rostro entre enojado y frustrado, cosa que tampoco era difícil que sucediera en el anime, puesto que Ash y su rata amarilla se encargaban de frustrarle todos los planes al equipo Rocket. Podemos ver aquí un poco más de aplicación de pigmento color piel que en el primer rostro. De hecho, en el primer rostro no veo aplicaciones de color. No, sí tiene en los límites de la ceja, en los límites internos, pero es apenas perceptible. Y aquí lo tenemos un poco más marcado, lo cual tiene sentido, porque de esta manera pues se le da un poco más de volumen a la expresión que tiene Jessie. Me agradan también estas líneas que demuestran el enojo, bastante características también
No de todos los animes, pero sí de aquellos que tienen tal vez un tono un poco más infantil, como es el caso de Pokémon. Y aquí vamos a tener también impresiones para los dientes, sin perder la coloración de los labios del propio personaje, lo cual me agrada bastante. Creo que los dos rostros se ven bien, aunque aquí me voy a ver un poco más clásico de lo usual. Ustedes saben que siempre digo que me gusta exhibir las figuras con el rostro más expresivo posible, pero en el caso de Jessie me voy a quedar con el rostro base. Finalmente, la pieza del cabello bastante bien modelada, tal cual el cabello del personaje, con el mismo color guinda. Y aquí vamos a tener solo aplicaciones de pigmento para las orejas, color piel, que coincide iba a decir con la aplicación, pero no, con el color natural del plástico de la cabeza. Aquí un pequeñísimo faltante. Y tenemos aplicación de pigmento verde para los aretes que utiliza Jessie. Lo único que resta con esta minifigura es volver a colocarle su Pokéball en la que mencioné. Vamos a asumir que se encuentra Ekans. Y pasamos ahora a James, que era el compañero de Jessie, a quien vemos también con su placa, con su Pokéball que ya analizamos, y a quien podemos ver básicamente con la versión masculina del uniforme de Jessie, puesto que ambos personajes, ya lo había mencionado, utilizan una variante del uniforme estándar del equipo Rocket, puesto que ella igual había mencionado que debería de ser gris oscuro y ellos lo utilizan blanco. Podemos ver que también para James vamos a tener las botas en color gris metálico y vamos a tener líneas que en el caso de James también van a delimitar no solo la punta y la suela, sino también el talón. Vamos a tener sombreado en el pantalón a la altura del cierre. Bueno, no, esta es una línea por el diseño, pero vamos a tener sombreado sobre las botas, simulando el propio movimiento, o aquí no el movimiento, sino mejor dicho el ajuste de la tela, puesto que utiliza los pantalones por dentro de las botas para mayor sujeción. Tenemos el cinturón en morado, característico de este personaje, a diferencia del caso de Jessie, puesto que su falda no cuenta con cinturón, y podemos ver la camisola que utiliza debajo de la casaca del uniforme, también en gris metálico y con aplicaciones de pigmento negro para simular las líneas que sean el propio movimiento de la tela. Igual tenemos la R en color rojo, aquí sí tenemos bien centrada la aplicación de pigmento, el relleno respecto a las líneas que delimitan la propia R del equipo Rocket. Y para los brazos, a diferencia de la figura de Jessie, estos van a ser blancos con aplicaciones de pigmento para simular los guantes, porque como había mencionado previamente, aquí lo que vamos a tener, o los guantes en el diseño del uniforme de James, van a ser más cortos y no van a llegar hasta el bíceps, sino solo a la parte superior del antebrazo. En el caso de las manos de ambos personajes van a ser manos de pinza, como es característico en este formato, pero únicamente, pero las vamos a tener en gris metálico. Van a estar completamente solas o descubiertas, a diferencia de otra figura de esta misma colección, como lo es la figura de Ash, que sí va a tener piezas que simulen ser los guantes al recubrir las manos, cosa que no veo mal, puesto que ellos utilizan los guantes completos y no tienen los dedos descubiertos como en el caso del protagonista. Para el rostro vamos a tener también una variante. Primero vamos a ver digamos el rostro base, bastante similar al de Jessie en cuestión de la expresión. También vemos aquí una sonrisa confiada, el ceño ligeramente fruncido con esta expresión de malhechores cómicos de estos antagonistas. Perdonen, pero no me atrevo a llamarles villanos, eran demasiado buena gente como para considerarlos los villanos, aunque Giovanni y el equipo Rocket en general lo fueran. Y bueno, podemos ver también que sí tenemos aplicaciones de pigmento color piel más oscuros, tanto para la barbilla como para la parte inferior de las cejas. De hecho, algo que me gusta es que también los ojos los tenemos bien coloreados de acuerdo a la paleta de colores original de los personajes. Los ojos de Jessie en púrpura y los ojos de James en verde. Y para el rostro alternativo también vamos a tener esta variante entre frustrada y molesta de James, que cuando la vi por primera vez pensé que habían coloreado los dientes de rojo, pero no, en realidad es el fondo de la boca y la parte inferior es la lengua. En realidad no se le ven los dientes, por lo tanto la coloración aquí es correcta. Vamos a tener también estas líneas que le dan un poco más de expresión, pero en el caso de la figura de James las vamos a tener en la parte inferior del ojo, mientras que en las de Jessie fue en la parte superior. Y algo que también tenemos en la figura de James es pigmento gris en la esclerótica
para darle un poco más de profundidad a la impresión de los ojos. Para el cabello de James no vamos a tener ninguna aplicación de pigmento, puesto que el propio peinado le cubre las orejas y no es necesario, o no era necesario agregarlas, tampoco es que se le ven al personaje. Y tenemos, al igual que con Jessie, una pieza diseñada específicamente para este personaje. Finalmente, para la figura de Meowth, bueno, antes de pasar a la figura de Meowth, vamos a volver a colocar a James en su base, vamos a colocarle su Pokéball, que presumimos tiene a Koffing o a Weezing, al que ustedes gusten. Y vamos ahora con Meowth, una figura que bastante rara, diría yo, dentro. No porque la figura esté mal, en realidad podemos ver que el trabajo de la escultura es bastante bueno, el diseño, pero rara porque, a pesar de que pertenece a esta colección, que obviamente es una figura tanto a escala como en el formato de bloques de construcción, no cuenta con ningún punto de sujeción para la misma y para poder acoplarlo a otro set, ya sea una plataforma o algún tipo de vehículo, alguna estructura, etcétera, etcétera. Sin embargo, debo decir que el centro de equilibrio de la figura es bastante bueno, no corre el riesgo de caerse tal vez. Pudiera llegar a caerse si la superficie no es plana o si tiene algunas imperfecciones, como la cubierta plástica que tengo aquí sobre la mesa, pero incluso con eso no vemos que sea difícil poder parar la figura en realidad donde nosotros queramos, y aquí ya hice que el autofocus se volviera loco. La figura de Meowth consta de 3 piezas, una va a ser toda la parte frontal junto con las piernas, otra va a ser la parte trasera, tanto de la cabeza como del cuerpo, y finalmente la tercera pieza va a ser la cola. Aquí en general la aplicación de pigmento bastante bien ejecutada, tanto para el emblema que tiene Meowth, este emblema en forma de moneda en la frente, como para las orejas, la punta de la cola y de los pies al estilo de un gato siamés. Y lo que me agrada es la expresión del rostro, que está perfectamente bien centrada y perfectamente bien diseñada con esta expresión de orgullo y un tanto soberbia de Meowth, aunque sabemos que el personaje también tiene sus cuestiones de trasfondo. En realidad se hace el rudo, pero es un personaje bastante sensible. De las escenas que más me gustaron de Meowth es cuando hasta lloró porque un Meowth de un amigo / rival de Ash destroza a su Pikachu en uno de los enfrentamientos de no me acuerdo qué liga Pokémon, pero ahí pudimos ver. Y también cuando se acuerda de Meowth, sí, cuando no quiere evolucionar a ser un Persian ni nada por el estilo, cuando aprendió a hablar, que tiene que ver también con lo de Meowth, si es que no me equivoco, con el nombre de la Meowth que le gustaba a Meowth. Y bueno, ahí vimos que el personaje, pese a toda esta apariencia de tipo rudo que maneja, en realidad es bastante sensible, pero al mismo tiempo es uno de los personajes más carismáticos y favoritos del fandom. No todos los Meowth en el juego, no sé qué tan bueno o malo sea a estas alturas el Pokémon, pero a nivel de los personajes del anime, definitivamente uno de los favoritos. Y debo decir que de entre estas figuras, definitivamente mi favorita es la de Meowth. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Otra cosa que quería comentar antes de que se me olvide: esta figura de Jessie, en particular la pieza del cabello que le da orejas, creo, si no me equivoco, es la única figura que he visto de este formato, ya no digamos oficial o no oficial, ya no digamos Lego o digamos un bootleg. Es la única figura de este formato humana, porque puede haber figuras de algunos animales o personajes que estén disfrazados, pero humana, que tiene orejas. Es la primera figura de este formato con orejas que veo, y corríjanme si estoy mal, es la única humana con orejas que hay en formato de bloques de construcción o formato de Lego, si así le quieren llamar. Y bueno, ahora sí ya terminamos con este video. Si tuviera que decir si son figuras buenas, regulares o malas, definitivamente son buenas figuras, son muy buenas figuras. Creo que capturan a la perfección la esencia de los personajes, lucen muy bien al lado de la figura del protagonista, y definitivamente también lucen bien al lado de otras figuras en este mismo formato o con más figuras de la franquicia de Pokémon. Y bueno, ahora sí ya terminamos, ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. En la parte de abajo links de apoyo alternativo / económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando vean el video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.